Violeta, quien conoce muy bien a Martín Vizcarra. Buenas noches. Muy buenas noches, un placer. Gilbert Violeta, bienvenido al final del día. Encantado. Bueno, ayer se ha iniciado el juicio a Martín Vizcarra, pero siempre hay que ser claro, por los delitos y por los sobornos cuando era gobernador de Moquegua. Así es. Pero vienen otros procesos cuando ya ha sido presidente. Y tenemos aquí un resumen de los procesos, por supuesto, para comentarlos con Gilbert Violeta. Tenemos ya otros procesos que pesan sobre Martín Vizcarra. Ahí los estamos viendo en pantalla. Caso Richard Swing. Delitos imputados, tráfico de influencias agravado, peculado doloso, negociación incompatible, obstrucción a la justicia, entidad a cargo, la Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en delitos cometidos por funcionarios. Etapa, investigación preparatoria. Ese es el primero. Luego tenemos el caso Vacuna Gate, delitos imputados, concusión, entidad a cargo, el Congreso, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, denuncia. Etapa, denuncia constitucional, debe ser aprobada en el Parlamento para que la Fiscalía de la Nación pase a investigación preparatoria. El siguiente es el caso Pruebas Rápidas, delito concusión, negociación incompatible, entidad a cargo, la Fiscalía de la Nación. ¿En qué etapa está? En investigación preliminar reabierta tras un archivo inicial. Otro tema, intocables de la corrupción. Organización criminal, colusión agravada en la modalidad de instigador. Entidad a cargo, Fiscalía de la Nación, etapa, investigación preliminar. Hay más casos. Caso Alberto Tarola, delitos imputados, extorsión, entidad a cargo, Ministerio Público, etapa, investigación preliminar. Son 5 casos en total que Martín Vizcarra tiene pendientes. Entonces, pero usted ha dicho que él ha sabido moverse muy bien en el sistema judicial, ¿no? Mire, yo diría, para comenzar, este caso que ha comenzado en el juicio oral, ¿no? A mí me parece que es el más importante probablemente por los efectos que va a tener. Primero hay que recordar, este es un caso cuando él era gobernador regional en Moquegua, 2011-2014, caso Lomas de Hilo y Hospital de Moquegua. Se le imputa haber recibido una coima de 2.300.000 soles, ¿no? Y aquí lo interesante es que él es el único imputado por una simple razón. Todas las otras personas que tendrían que haber sido procesados o que tendrían que estar siendo procesados juntos con él se han cogido a colaboración eficaz. El señor José Manuel Hernández, el representante de ITSA, el representante de Obrainsa, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, no solamente José Manuel Hernández. Los de no es claro, el representante de Obrainsa, el representante de ITSA, etcétera, etcétera. Entonces, todos ellos, para evitar tener una pena y ser sentenciados, han tenido que entregar pruebas sobre la forma como entregaron y la cantidad de dinero que le entregaron a Martín Vizcarra. Es por eso que Martín Vizcarra ayer tuvo la desfachatez al momento de entrar al juzgado de decir que si alguien tenía que ser sentenciado era el señor José Manuel Hernández, porque él era el supervisor de la obra. ¿No? Él era el que le llevaba... El que le llevaba el sobre era el que tenía que haber sido sentenciado. Bueno, eso es Ahora, Vizcarra. Pero pues, ¿no? claro, Martín Vizcarra hay que poner el contexto, porque el señor Gilbert Violeta ha sido parte del partido político PPK, Peruanos por el Cambio, que en el año 2016 llevó en la plancha presidencial como primer vicepresidente a Martín Vizcarra. Pero, doctor Violeta, no hay ningún mea culpa, porque, vamos, que cuando él entra ya a la plancha presidencial, ya había sido gobernador regional y ya había cometido estas fechorías. ¿Usted no sabía? Se había cometido estas fechorías, sin embargo, estos procesos no eran públicos. Tú recordarás que él había estado el 2015 en el CADE Educación, salió aplaudido por todos los empresarios del Perú. Al Pedro Pablo Kuczynski, una serie de personas le pidieron que Martín Vizcarra vaya en su plancha presidencial, pero Martín Vizcarra pues siempre ha tenido la habilidad con sangre fría para presentarse de una manera diferente y para traicionar a todas las personas con las que se ha cruzado en el camino. Lo traicionó Kuczynski, lo traicionó la señora Keiko, lo traiciona el señor José Manuel Hernández, su amigo de muchísimos años atrás, etcétera, ¿no?
Ahora, las culpas, sí, pues claro, podemos decir, efectivamente, ojalá que hubiéramos no haber llevado a Vizcarra, ojalá que la señora Keiko tampoco no hubiera complotado contra pero estos son hechos, lo del supuesto complot entre Vizcarra y Keiko Fujimori queda entre los dos, no, digamos, no es un delito, pero estos son delitos, entonces siempre se comenta, siempre se habla, siempre se piden referencias, ¿no? Sí, pero insisto, este tema, aunque viene el del 2011, no fueron hechos públicos. Y ahí viene el otro tema, ¿no? Porque si tú te das cuenta en esto, ¿dónde estaba la Contraloría General de la República? O sea, Martín Vizcarra era un gobernador entre el 2011 y el 2014, y para el 2016 esto todavía no se conocía. Esto sale a raíz de que José Manuel Hernández se acoge a colaboración eficaz en un momento en el que se siente traicionado por Vizcarra y hace públicas toda esta información. Y digo que esta es particularmente importante además por otra cosa, porque esto es lo que sustentó la vacancia de Martín Vizcarra. Y es lo que luego da lugar a que Martín Vizcarra sea sancionado con impedimento para el ejercicio de la función pública por 10 años. Luego ha tenido otra sanción por 5 años. Y esto tiene efectos. Uno de los efectos es que el señor Vizcarra no puede ser candidato a nada por más que la Fiscalía sea condescendiente con él, ¿no? Algunos porristas que de repente querrán que sea. Pero hay un tema que quiero enfocarme con usted, que usted ha dicho que el señor Vizcarra ha sabido tejer sus relaciones judiciales y ha dicho también que a diferencia de otros políticos no ha existido prisión preventiva ni preliminar contra él. ¿Por qué? ¿Por qué usted dice eso? Las dos cosas son obvias. Contra Martín Vizcarra no ha existido ni preventiva ni preliminar, como ha existido con muchos otros políticos, el señor Humala, la señora Heredia, Kuczynski, Keiko Fujimori, que no ha sido Keiko Fujimori, y en fin, ¿no? ¿Por qué cree usted lo llamaría una protección judicial? ¿A quién lo protege? Porque recordemos que cuando Vizcarra entra a la presidencia hace una relación muy cercana con la señora Zoraida Ábalos. Eso también fue público, nosotros en su momento lo denunciábamos y le exigíamos a la señora Zoraida Ábalos que sea más fuerte en la fiscalización, en el seguimiento de las denuncias que ya se conocían en ese momento contra Martín Vizcarra, y de ahí viene todo esto y de que de repente Martín Vizcarra pues era tratado con guantes de seda en el Ministerio Público, ¿no? Ahora, el señor ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, tiene una investigación abierta en la JNJ precisamente por haber archivado el caso Chinchero a favor de Martín Vizcarra. Entonces hay varios temas que pareciera a la luz de los hechos que no se le puso la lupa adecuada. Bueno, el Parlamento un poco también ahí ha tenido alguna participación, probablemente sin poner más fuerza hacia los operadores judiciales que tendrían que haber investigado mejor todas estas situaciones, ¿no? Y efectivamente el señor Pablo Sánchez, en fin, la Junta Nacional de Justicia a estas alturas tampoco es mucho de fiar. No, decían, ¿no? Pero ya va a haber un cambio a partir de los próximos días, pero yendo a lo que usted ha manifestado, que no ha tenido nunca una prisión preventiva, nunca, ni preliminar, nada. Y se le ha permitido inscribir un partido y se le permite viajar por el país. Se va por la Navidad a Moquegua, y se le permite hacer proselitismo y para diciendo por todos los rincones que va a ser candidato presidencial. Que las encuestas lo favorecen. Que las encuestas los favorecen, etc. Pero bueno, todo esto, mientras pasaba todo esto, por ejemplo, el chofer de Pedro Pablo Kuczynski, el señor Bernaola, lo detienen. Está una semana detenido. Por ser chofer. Por ser el chofer de PPK, porque según la hipótesis del fiscal José Domingo Pérez, él formaba parte de una organización criminal con Pedro Pablo Kuczynski y con la señora Kisik, secretaria de Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, ahora el señor Bernaola ya le archivaron el caso. Pero han pasado, ¿qué? 7 años. O sea, esa es la desproporción, la irracionalidad del sistema de justicia, que para algunas personas, como para el señor Vizcarra, tienen un rasero, y para otras personas, ¿no es cierto?, tienen otra forma de aplicar la justicia. A eso es lo que yo me refiero. Me parece que en todo esto la justicia no ha sido justa, no ha sido proporcional, y me parece que ha existido un tratamiento especial, por decirlo de alguna manera, a favor del señor Vizcarra, que desacredita al propio sistema de justicia y al sistema anticorrupción. ¿Quién le ha dado ese tratamiento especial? Porque las instituciones están hechas por personas. ¿Quién le ha dado a Martín Vizcarra hasta ahora un tratamiento especial? Bueno, a mí me parece que comenzó, insisto,
cuando llegó el nombramiento de la señora Zoraida Ábalos desde la Fiscalía de la Nación, y desde ahí para adelante él siempre fue tratado con guantes de seda. Ahora, él ayer ha sufrido un revés, ¿no? Porque el colegiado dijo que seguían adelante y no logró anular la instalación del juicio. ¿Usted cree que Martín Vizcarra será condenado a 15 años, como algunos dicen que hay pruebas suficientes? Lo ha dicho el propio Germán Juárez Atoche. Yo no tengo la menor duda de que va a ser sentenciado. Lo he escuchado a un penalista como el doctor Mario Moretti Pachas, que ayer en la mañana hacía un análisis penal del caso Vizcarra y concluía lo mismo. Mire, en el caso de Vizcarra existen 33 testigos incriminatorios que lo incriminan directamente a él. En este caso del Hospital de Moquegua y Lomas de Hilo, ¿no? Lo que ha comenzado ayer. Hay 142 documentos probatorios, hay al menos 7 colaboradores eficaces y hay por lo menos 4 informes periciales. O sea, todo apunta a que el caso Martín Vizcarra va a terminar con una condena de 15 años más o menos, ¿no? Eso es cuando era gobernador, pero hay otro que son los intocables de la corrupción, que ahí se dice que el soborno que habría recibido incondicional, porque todavía ni siquiera está en juicio, en Palacio de Gobierno. Sí, aquí hay varios elementos que tomar en cuenta. Por ejemplo, no se olviden que Martín Vizcarra se llenaba la boca, por decirlo coloquialmente, de que era una persona que combatía el Club de la Construcción. Bueno, estas empresas de las que estamos hablando son empresas miembros del Club de la Construcción, del llamado Club de la Construcción. Y todo indica que habrían habido actos de corrupción no solo cuando él fue gobernador regional, sino también cuando habría sido ministro de Transportes. Claro. Porque algunos de estos pagos incluso se habrían producido cuando él fue ministro de Transportes. O sea, no solamente durante el tiempo en la que él estuvo ejerciendo el gobierno regional, sino bastante después. Pero bueno, todo eso será materia de investigación y de varios otros procesos. Y si la justicia tarda, pero llega, veremos. Muchísimas gracias, un placer. Gilbert Violeta, por acompañarnos esta noche en Al Final del Día. Y como estamos hablando de Martín Vizcarra, hay un tema. Estamos aquí con el militante aprista Renzo Ibáñez. Renzo Ibáñez, dice Martín Vizcarra, no me voy a autoeliminar, en clara alusión al expresidente Alan García, ¿no crees? Sí, es tristísimo tristísimo y es indignante, por supuesto, que una persona que haya ostentado la banda presidencial de este país se refiere en esos términos no solamente a un expresidente, sino a un ciudadano de la República que pasó por un drama, por una tragedia, igualmente su familia y por supuesto quienes lo conocimos y lo valoramos. De esa manera, solo para obtener un titular, ¿no? Y buscar además distraer los reflectores de la ciudadanía respecto de lo que está pasando con este señor, que además ya estamos viendo y se acerca más la gran sentencia que todos intuíamos, que es un gran delincuente. Entonces, pero aparte de eso, es un tipo ruin y realmente merece todo el desprecio de cualquier hombre decente que quiera no solamente a la patria, sino que quiera a su familia. Un hombre así no debería haber, como vuelvo a repetir, ostentado la presidencia de la República. Claro, él lo dice de esa manera, ¿no? Para tan fría, ¿no? Dice, no me voy a autoeliminar. Y hay que recordar a los televidentes que cuando Alan García se quita la vida el 17 de abril del año 2019, el presidente de la República, por supuesto, era Martín Vizcarra y convocó a una sesión del Consejo de Ministros a primera hora de ese mismo día, porque hay que recordar, porque a veces hay declaraciones que hay que ponerlas también en un contexto, ¿no? Exacto. A ver, esto, así como la respuesta de Alan García, claro que por supuesto fue una tragedia, como vuelvo a repetir, familiar y para todos los que lo valoramos, también fue una respuesta política frente a un acto político de una gente que quería triturarlo moralmente, y entre ellos estaban los fiscales Pérez, Vela, por supuesto el gran titiritero de todo esto, el señor Gorriti, y particularmente el señor Vizcarra, que necesitaba la foto de Alan García preso para también, por supuesto, tratar de sacar los reflectores de lo que también ya se iba investigando, ¿no? Sobre sus actos de corrupción. Claro, eso es mucho antes de la pandemia y mucho antes de la vacancia presidencial. Pero ya se sabía, ya había gente que ya hablaba sobre el tema de sobre todo de su gestión en Moquegua. Así que esto estuvo pero siempre. Dice Gilbert Violeta que ellos no sabían nada.
Probablemente en el 2016 sí, por la premura de la candidatura y las emociones que a veces supongo que padecen los candidatos, pero ya se sabía. Ahora, esto, sin duda, la muerte de Alan García, la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski y muchas cosas más alteran bastante el tablero electoral en el Perú. Pero ahora las cosas, veremos qué pasa en el 2026, pero tenemos una nota porque hay reformas en el sistema electoral. Veamos. Porque hoy día el Congreso ha aprobado que, por ejemplo, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones no vaya a reelección, que el jefe de la OMPE no vaya a reelección, y tenemos la nota, veamos. Modificaciones que, según el Congreso, buscan fortalecer la neutralidad, independencia e imparcialidad del sistema electoral. La Comisión de Constitución aprobó la modificatoria del artículo 179 de la Constitución para regular la elección del presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Votación: se tiene registrado 20 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones. El dictamen ha sido aprobado por mayoría. Es decir, la presidencia del JNE será elegido entre los magistrados que conforman el Pleno, que lo conforman los magistrados de la Corte Suprema, los miembros de la Junta de Fiscales Supremos, el Colegio de Abogados y los decanos de las facultades de Derecho de las universidades nacionales y privadas, sino que su titular será elegido por un mandato de 2 años sin ser reelecto. ¿Cuál es el fondo detrás de esta reforma? Es, desde mi punto de vista, están apuntando un conjunto de cambios para manejar el sistema electoral. El Congreso no tiene ninguna injerencia en el Jurado Nacional de Elecciones, ninguna. Eso son miembros de la sociedad civil, de la Fiscalía y del Poder Judicial. Así. Esta medida no afectaría la designación del actual titular del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo. En el dictamen se modifican además los artículos 182 y 183 de la Constitución, donde se indica que los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, son nombrados por la Junta Nacional de Justicia por un único periodo de 4 años. Dicha reforma será elevada al Pleno para seguir el procedimiento correspondiente, al igual que el proyecto de ley que plantea que los peruanos en el exterior puedan votar con su pasaporte. La Comisión de Constitución además dejó en un cuarto intermedio el predictamen sobre los proyectos de ley que adecúan la normativa electoral al proceso del Congreso bicameral y que podría elevar el número de los legisladores y que ha generado algunos cuestionamientos. Bueno, parece que en el Congreso quieren curarse en salud, ¿no? Porque ya ha habido una reelección de Piero Corvetto, hay un nuevo presidente del jurado que va a juramentar el próximo 21 de noviembre. ¿Crees que esto ayude a los próximos comicios o es un gesto político? Hay que tener en cuenta que debido a todo lo que sucedió con el señor Salas Arenas y las terribles consecuencias para la política en el país y sobre todo para el sistema en general, era necesario plantear algo. Creo que ha sido una medida un poco reactiva, habría que de todas maneras analizarla a profundidad, discutirla, pero creo que sí es importante refrescar a miembros tan importantes que además tienen en sus manos las decisiones íntimas y sobre todo más contundentes con respecto al futuro del país, que tienen que ver con las autoridades que se eligen mediante la democracia representativa. Entonces, claro, cuando vemos un señor Salas Arenas que mediante su voto dirimente generó una dictadura dentro del Jurado Nacional de Elecciones, mientras que el señor Salas Arenas ejercía un gobierno oscuro y no transparentaba las actas que necesitábamos saber los ciudadanos cuando teníamos algún tipo de observación en el proceso electoral último, cuando vemos un señor Corberto que no se da cuenta de que está deslegitimado para poder contar los votos en el futuro, es necesario que el Congreso haga lo suyo para poder justamente refrescar estas instituciones. Y creo que es un paso, por lo menos en términos de la llamada de atención que eso significa, y por supuesto seguir también analizando qué otras medidas se pueden complementar a este... Bueno, hay que recordar que en la anterior elección el APRA quedó fuera por una decisión que ya se ha analizado como voto dirimente, hay que decirlo, extenso. Así Sí. es. Como ya se ha analizado en extenso. Pero ¿cómo se prepara el APRA ahora, 2024, para las elecciones del 2026? Porque a veces parece que faltaron un montón, pero están a la vuelta de la esquina. Mira, lo más importante que el APRA tiene que mostrar al país es la sensibilidad que en este momento, por ejemplo, el gobierno no tiene, ¿no? Cuando ves una presidenta que está totalmente metida en una burbuja, cuando ves que
ha bajado el nivel, ¿no?, de tener la banda presidencial a discutir con un señor prófugo de la justicia y olvidándose que en este momento la pobreza está subiendo, que estamos en un crecimiento económico absolutamente mediocre, del 3%, que no sirve para absolutamente nada, sobre todo para superar la pobreza, cuando tienes, por ejemplo, la mitad de la flota vehicular de los policías, un 44% de la flota vehicular que está inoperativa, pero además ves que comienza a regalar una serie de incentivos, ¿no?, a determinadas instituciones, con todo respeto, por ejemplo, tu primer invitado, al general Chávez Cateriano, que la verdad que no entiendo cuál es la relación entre la compra de los 24 aviones con los arándanos, ¿no? Y cuando tenemos, por ejemplo, una brecha de infraestructura a nivel educativo de 170.000 millones, y el señor Quero acaba de hablar de un pacto social por la educación en donde está metiendo 7.000 millones, que no es ni el 5% de toda esa cantidad que necesitamos, y está regalando plata para unos aviones que creo que en este momento no son necesarios, ¿no? Ya que has dicho este tema de la presidenta que se pone a discutir con un prófugo de la justicia, veamos cómo le responde Dina Boluarte a Vladimir Cerrón. Desde la tribuna oficial, confrontó al prófugo de la justicia. Continuamos aquí, fuertes, firmes y unidos. Así no les guste a algunos, que incluso se atreven a ponernos fecha de caducidad. Yo creo que es al revés. La fecha de caducidad, políticamente hablando, son de ellos, que ya no tienen presencia política. El cuestionario de preguntas que respondió el prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón, al programa Cuarto Poder, motivó una respuesta inicial de varios ministros de Estado. Ahora, la presidenta de la República aprovechó su discurso en una ceremonia oficial para decir que su gobierno concluirá en el 2026. Y replicó diciendo, en una clara alusión a Cerrón, que son otros los que ya no tienen presencia política. Esta presidenta, que viene de los Andes, de Apurímac, de esa raza fuerte, los chancas, no se rinde. Nuestro gobierno tampoco. Continuamos aquí, fuertes, firmes y unidos. Fecha de caducidad. La fecha de caducidad se la puso Cerrón cuando dijo que su salida se dará entre abril y julio del próximo año. La pregunta es, ¿tiene fecha de caducidad? Es decir, el Congreso, que es el único que la puede vacar, claro, ¿le soltará la mano cuando vea que en abril ya no pueden hacer elecciones adelantadas, ya no puede cerrar el Congreso? Entonces ya ahí le sueltan la mano. ¿Tiene fecha de caducidad? Yo siento que este pacto por el cofre entre el Parlamento y la señora está comenzando a resquebrajarse a medida de que ya estamos iniciando un proceso electoral. Lo segundo es que tengo la sensación de que el señor Vladimir Cerrón está a buen recaudo, entre comillas, por lo cual probablemente no estaría ni siquiera en el Perú. Y con ello ha cortado obviamente toda relación, creo yo, con la señora Boluarte, y necesita además comenzar a arrinconarla y ser el primero en salir del barco. Probablemente los últimos que salten del barco sean los íntimos con los cuales está firme, fuerte y unida, ¿no? Por ejemplo, Alianza para el Progreso, señor César Acuña, los señores fujimoristas, que no sé por qué es que en este momento, a pesar de que es obvio que el presidente del Consejo de Ministros, el ministro del Interior, el ministro de Economía, ya son cadáveres políticos que además les están haciendo daño al país porque no está reflejando. Pero hay una defensa, ¿no? En el Congreso, y aquí he entrevistado a voceros de diferentes posiciones políticas, sí, y todos concluyen en que no es momento de sacar al ministro del Interior. Bueno, porque probablemente, bueno, para mí es clarísimo que existe una alianza de estabilidad y de otras prebendas, ¿no? No solamente intuimos, vemos, porque incluso hay asientos dentro del gabinete, como el caso del señor de Salud, que es que responde al señor, así es, que responde al señor César Acuña. Entonces, están en función de sus intereses, no los intereses de la nación. Ahora hemos visto, por ejemplo, que
hay un análisis del Banco Mundial respecto del empleo, por ejemplo, y la calidad del empleo en el Perú que ha salido en los últimos puestos. O sea, es terrible. De los 26 millones de gente que tienen edad de trabajar en el Perú, 9 millones tienen empleos que más o menos se sostienen, que no son precarios. Tienes 8 millones que son precarios y los demás es gente que no trabaja, que tiene que subsistir. Mientras, como hemos comentado ahora, tienes un crecimiento absolutamente paupérrimo y no existe decisión, no existe planificación. Entonces, no existen objetivos. ¿Le suelta la mano los aliados en el Congreso con miras a la campaña? ¿Le sueltan la mano a Boluarte el próximo año? Pero por supuesto, claro que sí. Sí la podrían vacar porque ya hay mociones de vacancia en curso, es muy probable, ¿no? Y no solamente sectores de la izquierda que hemos estado acostumbrados a verlos criticar al gobierno, sino incluso me parece la propia Patricia Chirinos y otros sectores que pertenecían al famoso bloque democrático también están comenzando a soltar la mano. Ese bloque democrático así es, que fue en algún momento bloque, ahora ya no. Entonces, sí creo que existe un resquebrajamiento de esta aparente estabilidad, por lo cual la señora va a tener que vivir la absoluta soledad del poder hoy más que nunca, ¿no? Entonces, imaginamos que la próxima elección de la mesa directiva del Parlamento será a muerte. Sí, yo creo que sí, y claro, y el señor Acuña apelará nuevamente a eso, ¿no? Y ya vamos a ver hasta qué punto estas alianzas van a poder subsistir en el camino, y no sé, creo que la señora se va a quedar, como vuelvo a repetir, absolutamente sola. Creo que ni su región la va a querer, y lo digo porque además mi padre es andahuaylino, es chanca, así que es una vergüenza para los apurimeños ver a una señora que está tan encapsulada y tan lejana a la realidad, y además que no quiere dar ningún atisbo de transparencia respecto de las graves acusaciones que está ahora pendiente. Muchas gracias, Renzo Ibáñez, por acompañarnos esta noche en Al Final del Día, y nosotros nos despedimos y los esperamos mañana aquí en Canal N a partir de las 10 de la noche. Chao.